¿Qué pasaría si todo lo que conocemos sobre la naturaleza fuera solo una frágil capa de lo que realmente ocurre en los rincones más salvajes de la Tierra? Desde los desiertos abrasadores donde la vida se esconde entre las rocas, hasta las cumbres que desafían al cielo, existen criaturas que desafían nuestra comprensión y que sobreviven en los límites de lo imposible. Serpientes de cascabel, águilas reales, camellos árabes y lagartos de cola de látigo, todos ellos encarnan la resistencia de la vida frente a un mundo que parece querer destruirla. Estas especies, que parecen adaptadas al caos de su entorno, son mucho más que simples animales. Son símbolos de la fortaleza de la naturaleza, luchando por sobrevivir en condiciones extremas. ¿Cómo lo logran? ¿Y qué podemos aprender de ellos? A lo largo de los vastos desiertos, las alturas inaccesibles y las llanuras olvidadas por la mano humana, estos seres revelan secretos que nos desconciertan. La serpiente de cascabel, que acecha en la sombra con su venenoso susurro, o el águila real, cuya mirada penetrante corta el aire en busca de su próxima presa, nos muestran un rostro crudo de la vida en la Tierra. Estos animales han dominado su entorno durante siglos, pero ahora enfrentan una amenaza mucho mayor: la intervención humana. Sus hábitats se destruyen, sus territorios se reducen y sus vidas se ven cada vez más comprometidas. En este mundo en constante cambio, su supervivencia no es solo una cuestión de adaptación, sino una batalla contra un futuro incierto. La naturaleza no espera a que tomemos conciencia. Está ocurriendo ahora, en este preciso instante. Si queremos comprender el verdadero valor de la vida salvaje y ayudar a preservar estos ecosistemas que nos enseñan tanto sobre resiliencia, debemos mirar más allá de la superficie. No se trata solo de admirar estas criaturas, sino de actuar, de ser parte de la solución. En Criptofauna, te invitamos a seguirnos en un viaje de descubrimiento, exploración y, lo más importante, acción. Únete a nosotros mientras desentrañamos los misterios de la vida salvaje, enfrentamos juntos los desafíos de la conservación y nos convertimos en la voz de aquellos que no pueden defenderse. La lucha por la supervivencia de estos seres extraordinarios comienza ahora. En lo más profundo del abrasador desierto del Sáhara, donde el sol parece incendiar el horizonte y las arenas se agitan como mares dorados, emerge una criatura que no debería existir. Sin embargo, lo hace, majestuosa, indomable, ancestral: el camello árabe. Este ser no solo sobrevive donde otros perecen, sino que reina sobre la hostilidad con una serenidad casi divina. Su sola silueta, recortada contra la nada infinita, parece una sombra de tiempos olvidados, un vestigio de las primeras civilizaciones que se atrevieron a cruzar el desierto. ¿Qué fuerza de la evolución fue capaz de tallar semejante prodigio? ¿Qué misterios guarda este hijo del viento y la arena? Dotado de una sola joroba, que no es simplemente un depósito de grasa sino una fuente viva de energía, el dromedario desafía las leyes de la biología con su resistencia imposible. Puede caminar durante días enteros sin beber una sola gota de agua, puede soportar temperaturas que quiebran el suelo, y sin embargo, su andar es tranquilo, casi meditativo. Su sangre, su piel, su respiración, todo en él ha sido moldeado para una misión sagrada: cruzar los infiernos de la tierra sin caer. Pero no es un simple viajero, es un símbolo viviente de adaptación, de paciencia, de un pacto silencioso con la naturaleza más extrema. ¿Y nosotros? ¿Qué hemos hecho con este legado? Hoy,
Mientras el desierto se expande y el cambio climático trastorna los equilibrios milenarios, el camello árabe se convierte en un centinela del porvenir. Su supervivencia ya no es solo un desafío natural, sino una advertencia urgente. Las rutas nómadas que antes tejían culturas, hoy se desvanecen. Las caravanas que unían mundos, ahora son polvo. ¿Permitiremos que este gigante silencioso desaparezca sin hacer nada? ¿Seremos testigos de la caída de una leyenda o guardianes de su futuro? El destino del camello árabe no es solo una historia del pasado, es una llamada de alerta, un espejo ardiente que nos enfrenta a nuestra responsabilidad con este planeta. En las extensas tierras áridas del suroeste de Norteamérica, donde el viento corta como navajas y la noche cae sin promesa de clemencia, se escucha un aullido que hiela la sangre. Es el llamado de un espectro salvaje, un cazador solitario y resistente, el coyote. Este enigmático depredador, muchas veces malinterpretado, camina entre las sombras de la civilización y el desierto como una figura fantasmal que se niega a desaparecer. No hay frontera que lo contenga, ni clima que lo doblegue. ¿Quién es realmente este sobreviviente del abismo? ¿Un villano de fábula o un maestro de adaptación que la humanidad ha aprendido a temer demasiado tarde? El coyote, con su pelaje polvoriento y mirada penetrante, no es un simple carnívoro, es una leyenda que respira. Su astucia roza lo sobrenatural, su capacidad para leer el paisaje, anticipar peligros y reinventarse a medida que su mundo cambia, es el testimonio viviente de una inteligencia afinada por siglos de persecución. Ha aprendido a moverse entre cactus espinosos y autopistas mortales, a cazar en silencio o a alimentarse de los restos que otros dejan atrás. Donde el lobo cayó por la caza despiadada, el coyote prosperó. Se volvió nocturno, urbano, invisible. En él vive el espíritu mismo del desierto, salvaje, libre e indomable. Pero ¿cuánto tiempo más podrá resistir sin que lo despojemos también de ese último aliento? Hoy, sus pasos son vigilados, sus territorios reducidos, sus cantos acallados. Lo llamamos plaga, lo cazamos por deporte, lo acusamos por adaptarse demasiado bien a un mundo que destruimos sin piedad. Pero el coyote no es el invasor, nosotros lo somos. Hemos construido sobre sus rutas, contaminado sus fuentes de alimento, arrinconado su existencia. Y, aún así, sigue aullando, como si supiera que el verdadero equilibrio depende de su presencia. ¿Lo escucharemos esta vez? ¿Comprenderemos que protegerlo no es una concesión, sino una deuda con la vida misma que intenta resistir en nuestros márgenes? El futuro del desierto no se escribe sin él. Y el nuestro, tampoco. En los altos acantilados que dominan los vastos territorios del norte de América, Europa y Asia, una sombra se despliega en el cielo, tan majestuosa como letal, el águila real. Esta criatura, cuya visión sobrepasa la distancia de cualquier mirada humana, se cierne sobre el horizonte con una presencia que corta el aire. No es simplemente un ave, es un emblema de la libertad, un símbolo de los cielos sin límites. Su plumaje dorado brilla a la luz del sol, pero detrás de esa belleza se esconde la precisión de un cazador sin igual. En su mirada, hay una historia de supervivencia que remonta siglos,
una danza perfecta entre la naturaleza y el instinto. Pero, ¿qué le depara el futuro a esta reina de las alturas? En un mundo que se acelera, su territorio se reduce, sus rutas migratorias se estrechan y su canto se hace más distante. El águila real, con su vuelo inconfundible, recorre distancias imposibles. Cada aleteo, cada movimiento en el aire, es un testimonio de su poderío, de la fuerza inherente que la conecta con los vientos de la tierra. Desde las montañas rocosas hasta los desiertos áridos, desde los bosques del norte hasta las cumbres de los Himalayas, su presencia es la marca de una era que podría desvanecerse si no la protegemos. Pero lo que realmente define a esta majestuosa ave no es solo su habilidad para cazar, sino su capacidad para dominar el cielo, sostenerse en un vuelo eterno que desafía las leyes de la gravedad. Al igual que el sol que ilumina su plumaje, su destino también parece fijo en los cielos. Sin embargo, cada vez más, el suelo se agita a sus pies, la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y la alteración de sus ecosistemas son amenazas que acechan a su supervivencia. Hoy, el águila real enfrenta un desafío mucho mayor que cualquier presa que pueda cazar. Sus dominios han sido invadidos por el avance humano. Las zonas que alguna vez fueron sus territorios exclusivos ahora son compartidas, y a menudo arrebatadas, por las manos del progreso. Sus nidos, construidos durante generaciones, están siendo destruidos por la expansión de las ciudades, la minería y la agricultura. ¿Nos damos cuenta del peso de su presencia? Esta ave es mucho más que un ser alado, es un barómetro de la salud de nuestros ecosistemas. Si ella desaparece, no es solo un ave la que se va, sino una señal de que hemos cruzado un umbral irreversible. Es nuestra responsabilidad reconocer que su lucha es nuestra lucha, que su supervivencia depende también de la nuestra. ¿Qué legado dejaremos cuando el último vuelo del águila real se pierda en la distancia? En las áridas y calcinadas tierras del suroeste de Estados Unidos, América Central y partes de México, donde la tierra parece respirar calor y las sombras se alargan como siluetas fantasmales, se esconde una criatura cuya presencia desafía la indiferencia del desierto, la serpiente de cascabel. Su silbido, penetrante y mortal, resuena como una advertencia en los valles solitarios, un sonido que atraviesa el aire como un grito ancestral de la tierra. Con su coloración camuflada en tonos de marrón y amarillo, esta serpiente parece fundirse con el suelo polvoriento, y su característico cascabel es la última señal antes de que sus colmillos inyecten el veneno que paraliza a sus víctimas. ¿Qué misterio encierra esta serpiente? ¿Cómo, en un mundo donde la vida se desvanece con cada soplo de viento, ella ha encontrado la fórmula para sobrevivir? La serpiente de cascabel no es solo un cazador, sino un maestro de la paciencia y el sigilo. Durante días, se camufla bajo las rocas, esperando el momento exacto para lanzar su ataque mortal. Su veneno no es solo un arma, es una herramienta perfeccionada por la evolución, capaz de inmovilizar a presas mucho más grandes que ella, y transformarlas en una fuente de alimento. Pero, más allá de su habilidad para cazar, lo que realmente la distingue es su capacidad para adaptarse a un entorno que podría parecer inhóspito para cualquier ser vivo. Mientras los desiertos se expanden y la desertificación avanza, esta serpiente ha aprendido a coexistir con la sequedad, la escasez y el calor abrasador. Su supervivencia es, en sí misma,
un testimonio de la resistencia ante lo imposible. Hoy, sin embargo, la serpiente de cascabel enfrenta una nueva amenaza: el hombre. La expansión de las ciudades, las carreteras que atraviesan sus hábitats y la constante persecución por parte de aquellos que temen su venenoso poder están reduciendo sus territorios. A menudo, es vista como una amenaza, exterminada sin piedad. Pero lo que muchos no comprenden es que esta criatura es mucho más que un simple peligro, es un guardián del equilibrio natural. Su presencia indica un ecosistema saludable, uno donde el control de las poblaciones de roedores y otros animales pequeños sigue intacto. En su lucha por sobrevivir, la serpiente de cascabel nos recuerda que, al destruirla, estamos destruyendo una pieza clave de un rompecabezas que no podemos permitirnos perder. La vida en estos desiertos está en juego, y nuestra ignorancia podría ser el último error que cometamos. En las calurosas y abrasadoras llanuras de América del Norte, desde los desiertos de Arizona hasta las tierras áridas de México, un pequeño guerrero de escamas y colas largas serpentea por el suelo. El lagarto de cola de látigo, con su cuerpo ágil y su mirada furtiva, se desplaza sin hacer ruido, esquivando las sombras del mediodía y los depredadores que acechan en silencio. Su cola, flexible y alongada, se agita en el aire como un látigo, creando una ilusión de movimiento que confunde a sus enemigos y les da tiempo a escapar. En un mundo tan implacable, donde la supervivencia es una cuestión de astucia y rapidez, este lagarto ha perfeccionado el arte de evadir la muerte, jugando las fronteras entre lo visible y lo invisible. Pero, en su lucha constante por sobrevivir, ¿qué nos enseña este escurridizo habitante del desierto? El lagarto de cola de látigo es más que una simple criatura que se oculta entre las rocas, es un maestro de la supervivencia en su forma más pura. Su capacidad para moverse rápidamente y evadir a sus cazadores ha hecho que se convierta en una leyenda en las vastas regiones desérticas que habita. Alimentándose de insectos, pequeños invertebrados y plantas, este lagarto ha aprendido a prosperar en un mundo donde la escasez de agua y alimentos es la norma. Su cola, que se mueve como un látigo, no solo sirve como defensa, es también una extensión de su ser, una herramienta que le permite crear distracciones y escapar de sus depredadores, como si tuviera una segunda oportunidad en cada salto. En su agilidad y destreza, el lagarto de cola de látigo nos recuerda que la vida en el desierto no es solo cuestión de resistencia, sino de adaptación radical a un entorno que castiga a los débiles. Sin embargo, el futuro del lagarto de cola de látigo se encuentra en peligro. La expansión humana y la destrucción de su hábitat natural están amenazando la frágil red que sostiene a este y a otras especies en la región. A medida que las ciudades se expanden y las carreteras dividen sus territorios, el lagarto se ve atrapado en un laberinto de concreto y asfalto. El cambio climático también juega su papel, aumentando las temperaturas y alterando los delicados equilibrios del ecosistema. Cada vez más, esta criatura, que ha sobrevivido a millones de años de evolución, se enfrenta a un enemigo que no puede evadir: la intervención humana. Si no tomamos medidas, pronto perderemos más que un lagarto. Perderemos una lección de adaptabilidad, de resistencia y de cómo la vida, incluso en sus formas más pequeñas, es esencial para el equilibrio de nuestro planeta. La pregunta es: ¿tendremos la sabiduría para protegerlo antes de que sea demasiado tarde?
Cada día que pasa, la naturaleza nos recuerda con su grandeza y fragilidad que todo está interconectado. Las especies que hemos explorado, desde las serpientes que acechan en la oscuridad hasta las águilas que surcan los cielos, nos enseñan que la vida en su forma más pura es una lucha constante, un testimonio de resistencia ante lo inquebrantable. Pero también nos muestran una verdad más cruda. Sin nuestra acción, muchos de estos ecosistemas únicos y sus guardianes silenciosos podrían desaparecer para siempre. En nuestras manos está el poder de cambiar el rumbo de su destino, de ser los protectores de un mundo que parece desmoronarse ante la indiferencia. Por eso, te invitamos a unirte a Criptofauna, donde cada historia, cada revelación y cada llamada a la acción son un paso hacia la preservación de lo que aún podemos salvar. Aquí no solo exploramos el misterio de la vida salvaje, sino que también trabajamos juntos para asegurarnos de que las generaciones futuras puedan sentir la misma admiración y asombro por estos seres extraordinarios. No esperes más. El tiempo es ahora. Síguenos, sé parte de este viaje, y con tu apoyo, juntos haremos la diferencia. ¿Cómo es posible que, en los lugares más implacables del planeta, aún exista vida capaz de desafiar al sol, al silencio y al olvido? En los paisajes donde el horizonte arde y la tierra se quiebra como cristal reseco, habitan criaturas que no solo resisten, reinan. Ellas no conocen la sombra de los árboles ni el abrigo de los ríos. Sus días comienzan con fuego y terminan bajo cielos sin clemencia. Son fantasmas del desierto, espíritus adaptados al castigo, y cada uno guarda un misterio que aún no hemos logrado comprender del todo. Nos observan sin que las veamos. Y si no prestamos atención ahora, podrían desaparecer sin dejar más rastro que el eco de una huella. Este viaje no es una simple exploración. Es una inmersión en los rincones ocultos del planeta donde la vida se rehúsa a morir. Con cada historia, entenderás cómo la evolución se vuelve poesía, cómo la escasez crea genios naturales, y cómo incluso el más mínimo latido puede desafiar al universo. Hay organismos tan pequeños que parecen invisibles y otros tan antiguos que parecen eternos. Pero todos comparten algo en común, una lucha silenciosa por existir, mientras nosotros, desde nuestras ciudades, los olvidamos lentamente. Ellos no piden compasión, solo atención. Y quizás, respeto. Si alguna vez te preguntaste de qué está hecha la verdadera resistencia, estás en el lugar correcto. En Criptofauna, no solo documentamos vida salvaje, la celebramos, la entendemos y la defendemos. Suscríbete y acompáñanos en esta cruzada por lo que aún sobrevive, por lo que aún late en los rincones más extremos del mundo. Porque cada especie que resiste bajo el sol abrasador es un acto de esperanza. Y toda esperanza necesita ser contada. En las vastas y abrasadoras tierras del suroeste de los Estados Unidos, donde el sol parece haber firmado un pacto con el desierto para quemar sin clemencia, se oculta uno de los cazadores más implacables y enigmáticos de América del Norte, el escorpión del desierto,
Adrurus arizonensis. Bajo las arenas del desierto de Sonora y los suelos áridos de Arizona, este titán del mundo arácnido aguarda pacientemente la caída de la noche para tomar el control de un imperio donde la oscuridad es ley y el más silencioso gana. Con sus poderosas pinzas y su aguijón cargado de veneno, este depredador no necesita tamaño para infundir respeto. Lo suyo es la estrategia, la precisión y una antigüedad evolutiva que lo conecta directamente con criaturas que reinaron cuando el mundo era joven. Pero el escorpión del desierto no es simplemente un cazador, es un sobreviviente de extremos. En un entorno donde la temperatura puede superar los 45 grados durante el día y descender abruptamente por la noche, su cuerpo ha evolucionado para resistir la deshidratación, detectar vibraciones ínfimas en la tierra y moverse con una elegancia fantasmal entre las rocas y grietas. Este escorpión, de hasta 15 centímetros de longitud, puede iluminarse de verde bajo la luz ultravioleta, como si el desierto le hubiese otorgado un secreto resplandor ancestral. Cada paso que da es parte de un guión escrito por la necesidad, por la supervivencia misma, y por una conexión inquebrantable con un hábitat tan brutal como hermoso. Y sin embargo, en esta historia de adaptaciones prodigiosas y reinos nocturnos, hay una amenaza que no viene de las serpientes ni de las aves rapaces, sino del ser humano. La expansión urbana, la minería y el cambio climático están alterando irremediablemente el equilibrio de estos ecosistemas milenarios. El escorpión del desierto, antiguo como el tiempo y letal como el rayo, comienza a perder su lugar en la cadena invisible del desierto. ¿Hasta cuándo ignoraremos el valor de estas criaturas que, aunque pequeñas, son pilares de un mundo que aún no entendemos del todo? La historia de Adrurus arizonensis es un llamado, no solo a descubrir lo que se esconde bajo nuestros pies, sino a protegerlo antes de que el silencio del desierto sea también el silencio de quienes lo habitan. En el corazón ardiente del Sahara, donde la arena arde como brasas y el viento talla esculturas de polvo milenario, sobrevive una criatura que desafía las reglas de la naturaleza con un diseño tan perfecto como enigmático: el zorro del desierto, conocido también como Fennec, Vulpes cerda. En este infierno dorado, donde la vida parece una improbabilidad, emerge este pequeño coloso de la adaptación, con sus enormes orejas como rádares ancestrales y unos ojos que parecen contener el reflejo mismo del crepúsculo africano. No es un simple habitante del desierto, es una leyenda viva que transforma cada noche en una danza silenciosa entre las dunas y la luna. Nada en su diminuto cuerpo, que rara vez supera los 1.5 kilogramos, es casual. Cada pelo claro refleja el implacable sol. Cada paso que da está calculado para evitar el abrasador contacto con la arena, y cada sonido que capta con sus descomunales orejas puede ser la diferencia entre el sustento y la muerte. Este zorro, a pesar de su apariencia frágil, es un cazador nato, capaz de atrapar insectos, pequeños reptiles y roedores con una precisión que raya en lo milagroso. Durante siglos, ha reinado en silencio en una de las regiones más hostiles del planeta, mientras su figura se convierte en símbolo de resistencia, astucia y equilibrio natural. Pero incluso una criatura tan perfectamente esculpida por la evolución no puede competir con la ambición humana. La caza furtiva, el tráfico ilegal de especies exóticas y la destrucción de su hábitat por la expansión urbana y los efectos del cambio climático lo están empujando hacia el borde del abismo. El Fennec, que ha sobrevivido a tormentas de arena, sequías y depredadores mayores, hoy se enfrenta a una amenaza que no puede comprender. ¿Seremos los humanos, una vez más, los responsables de silenciar una voz más del desierto?
El tiempo para actuar no es mañana, es ahora, mientras aún resuena el eco de sus pasos en las dunas bajo las estrellas. En las vastas llanuras del África Oriental, donde el horizonte parece un océano inmóvil de hierba y polvo, emerge una figura que parece dibujada por la misma elegancia del viento, la gacela de Grant, Gacella granti. Desde las sabanas abrasadas por el sol de Tanzania y Kenia hasta las fronteras del desierto somalí, esta criatura ha perfeccionado el arte de vivir entre la vida y la muerte, entre la belleza y el peligro. Su silueta, esculpida por la necesidad de velocidad, se desliza como un suspiro entre acacias y matorrales, siempre alerta, siempre preparada para huir del rugido invisible de sus eternos perseguidores. Cada músculo de su cuerpo vibra con la tensión de quien conoce el precio del error. Sus cuernos retorcidos, sus patas delgadas como ramas de acacia y su mirada siempre fija en el horizonte, la convierten no solo en una presa, sino en una heroína de la supervivencia. Capaz de alcanzar velocidades que rozan los 80 kilómetros por hora, la gacela de Grant no corre por deporte, corre porque lo exige la eternidad salvaje de su mundo. Las hienas la acechan, los guepardos la estudian, y hasta el león, soberano de la sabana, la observa como un premio dorado. Sin embargo, ella no se rinde. Cada amanecer es una victoria. Cada noche, una promesa de resistencia. Pero el mayor depredador de esta joya africana no lleva garras ni colmillos. Es el hombre, con sus cercas, sus rifles, su sed infinita de tierra y control. A medida que las fronteras humanas se expanden sobre la sabana, la gacela de Grant ve fragmentado su mundo milenario. Las migraciones naturales se interrumpen, las rutas del agua desaparecen, y la armonía ancestral de la manada comienza a desmoronarse. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir este símbolo de libertad, velocidad y equilibrio ecológico? Su destino está entrelazado con el nuestro. Protegerla no es solo conservar una especie, es defender la memoria viva de un continente que aún susurra historias de lo salvaje a quienes estén dispuestos a escuchar. En el árido corazón del desierto de Mojave, donde las rocas parecen hervir al sol y el silencio pesa como plomo sobre la arena, se arrastra con majestuosa lentitud un ser que desafía al tiempo mismo, la tortuga del desierto, Goperus agassizi. No hay espectáculo, no hay rugido, no hay carrera. Solo persistencia, paciencia y una sabiduría ancestral que parece escrita en cada surco de su caparazón agrietado por los siglos. Esta criatura, que puede vivir más de 80 años, ha visto cambiar los cielos, ha sobrevivido a sequías, a incendios y a los colapsos de ecosistemas que alguna vez parecieron eternos. En su paso silencioso se esconde una lección que la humanidad aún se niega a comprender. Su vida transcurre bajo tierra durante la mayor parte del año. Allí, en madrigueras que ella misma excava con la fuerza de sus patas delanteras, resiste el calor abrasador y espera las escasas lluvias que traerán flores, brotes y frutos con los que se alimentará. En cada salida, arriesga todo. Un ave rapaz, un coyote, incluso una tormenta repentina, pueden convertir ese pequeño acto de supervivencia en una tragedia. Y sin embargo, lo hace. Porque esa es su naturaleza, salir cuando parece imposible, caminar cuando el terreno quema,
y recordar a cada criatura del desierto que incluso lo más vulnerable puede sostener el equilibrio de todo un ecosistema. Hoy, esta guardiana del Mojave se encuentra al borde del abismo. Las autopistas la atraviesan, los vehículos todoterreno destruyen sus madrigueras, y los incendios provocados por la expansión humana consumen su último refugio. Peor aún, muchas mueren por manos humanas que creen rescatarla al llevarla a donde no pertenece. Cada vez que una tortuga adulta muere, no solo perdemos una vida, perdemos décadas de sabiduría ecológica y un rol irreemplazable en la salud del desierto. ¿Estamos dispuestos a cargar con el silencio eterno de este símbolo de resistencia? Su historia aún no ha terminado, pero el capítulo final depende de nosotros. En el vasto y abrasador corazón de los desiertos de América, donde las rocas se parten por el calor y el viento corta como navaja, se alza una silueta en el cielo que no vuela sola. En este paisaje donde todo parece estar al borde del colapso, una criatura desafía las reglas, no solo por su agilidad letal, sino por algo casi imposible en la naturaleza salvaje, su capacidad de cazar en equipo. En un mundo donde cada especie parece luchar por su cuenta, esta ave ha construido una alianza tan eficaz como misteriosa. Cada movimiento aéreo es táctico, cada ataque, coordinado. Lo que sobrevuela estas tierras no es un simple cazador, es un estratega del aire. El gavilán desértico no es un ave cualquiera. Ha convertido los cielos calcinados y los matorrales áridos del suroeste estadounidense y América Latina en su teatro de guerra, donde el calor no perdona, y la presa no da segundas oportunidades. Pero este depredador no actúa con violencia gratuita, lo hace con precisión, con inteligencia, con un lazo casi invisible con sus semejantes. Vuelan en formación, se turnan para atrapar, se comunican sin palabras. En un entorno donde el alimento escasea y cada error puede costar la vida, su habilidad cooperativa es un prodigio evolutivo que los científicos aún observan con asombro y respeto. Es, tal vez, la prueba más clara de que incluso en los paisajes más salvajes, la unidad puede ser más poderosa que la fuerza. Sin embargo, su historia no está escrita en piedra. La expansión urbana, la pérdida de hábitat y el desconocimiento están cercando su reinado aéreo. Aquello que una vez fue dominio absoluto ahora se fragmenta entre carreteras, líneas eléctricas y ruido humano. Y si desaparece, no solo perderemos a una especie, perderemos uno de los ejemplos más puros de cooperación natural en su máxima expresión. Por eso, en Criptofauna, decidimos alzar la voz. Porque solo conociendo podemos valorar, y solo valorando podemos proteger. Suscríbete y únete a esta cruzada por los cielos. Porque mientras ellos patrullan en formación, nosotros debemos formar una comunidad que los defienda. En un mundo donde lo invisible se vuelve olvido, cada una de estas criaturas resiste como un relicario viviente de la memoria natural. No son mitos, aunque parezcan salidos de leyendas. Son reales. Caminan, cazan, sueñan y sobreviven mientras el resto del planeta gira sin mirar atrás. Pero su tiempo se agota, no por fallos de la evolución, sino por decisiones humanas. Y si nosotros no narramos sus historias, si no alzamos la voz por aquellos que no pueden hacerlo,
entonces ¿quién lo hará? Por eso, te invitamos a que no solo observes, sino que seas parte. Criptofauna es más que un canal, es una trinchera para la conciencia, un refugio para quienes aún creen que la naturaleza merece ser defendida con conocimiento y emoción. Suscríbete, comparte, forma parte de esta misión documental donde cada especie cuenta, cada paisaje importa y cada segundo puede marcar la diferencia. Porque proteger comienza con conocer, y conocer comienza aquí. ¿Qué fuerza ancestral habita en los rincones más hostiles del planeta, desafiando al tiempo, al clima y al olvido mismo? Desde los desiertos más áridos hasta las sabanas más vastas, existen criaturas que no solo sobreviven, reinan. Seres forjados por la brutalidad del entorno, con cuerpos diseñados por la evolución y almas esculpidas por el instinto. No piden permiso. No hacen ruido. Pero su sola presencia transforma el paisaje en algo sagrado. Ellos son los centinelas de lo indomable, los testigos de una naturaleza que no se rinde, aunque el mundo insista en empujarla al abismo. En cada movimiento silencioso, en cada mirada desafiante, hay una historia que el mundo moderno ha dejado de escuchar. Algunos cazan sin ser vistos. Otros resisten sin agua, sin sombra, sin tregua. Hay quienes protegen a los suyos con ferocidad, y quienes se mimetizan con la muerte misma para garantizar un día más. Son guardianes de un equilibrio tan frágil como necesario, ignorados por el ruido de las ciudades, pero esenciales para la vida como la conocemos. Sus territorios están siendo fragmentados, sus rutas invadidas, sus cuerpos perseguidos por codicia, por ignorancia, por indiferencia. Pero aún resisten. Y mientras lo hagan, aún hay esperanza. Si tú también sientes el llamado de lo salvaje, si crees que la fauna no necesita voz, sino oídos que la escuchen, acompáñanos. En Criptofauna, no solo documentamos especies, contamos las epopeyas que otros olvidaron. Sus batallas, sus silencios, sus victorias ocultas. Únete a esta cruzada por la conciencia, por la vida y por la verdad que habita más allá del asfalto. Suscríbete, comparte, y sé parte de quienes aún creen que la naturaleza no debe ser domesticada, sino defendida. En lo más alto del cielo norteamericano, sobre bosques ancestrales y ríos que aún conservan la memoria del hielo, vuela una sombra majestuosa que ha desafiado el tiempo y la historia, el águila calva. Su silueta se recorta contra las nubes como un espectro venerable, y su mirada, penetrante y severa, parece juzgar desde las alturas los actos de quienes habitan la tierra. Esta criatura, símbolo de poder y libertad,
Ha sido testigo silencioso de la gloria y la destrucción del continente que la vio nacer. No se trata de una simple ave rapaz. Esta es la emperatriz de los cielos del norte, capaz de cazar con una precisión mortal y construir su imperio en los riscos más impenetrables del paisaje salvaje. Desde Alaska hasta los Everglades de Florida, el canto de su vuelo ha resonado entre cañones, tundras y lagos solitarios. Pero ese mismo eco ha sido, durante décadas, un lamento casi extinto. Hubo un tiempo en que el veneno del DDT convirtió su reinado en ruinas, y la caza indiscriminada casi borró su presencia del mapa. Pocos lo saben, pero la supervivencia del águila calva fue una batalla contra la indiferencia humana. Hoy, su retorno no es un milagro, es el resultado de una lucha incansable entre conservación y olvido, entre respeto y devastación. ¿Qué sucede cuando el símbolo de una nación casi desaparece ante sus propios ojos? Y ahora, cuando la vemos surcar el cielo con sus alas extendidas, hay algo profundamente inquietante. Porque su vuelo ya no es solo un espectáculo natural, es un recordatorio de que aún estamos a tiempo de reparar el daño, de que aún existen historias que pueden terminar bien, si tan solo prestamos atención. El águila calva no necesita de nuestra admiración, sino de nuestro compromiso. En cada batir de sus alas, lleva la memoria de una advertencia y la esperanza de una redención. ¿La escucharemos esta vez? ¿O dejaremos que su vuelo se convierta en un mito más de lo que alguna vez fue el reino salvaje de América del Norte? En los vastos desiertos del suroeste de Estados Unidos y el norte de México, donde el sol calcina la tierra y los días se arrastran sin sombra ni consuelo, algo increíble sucede cuando las nubes por fin se quiebran y la lluvia golpea el polvo. Como si despertara de un sueño milenario, una criatura emerge de la nada, reptando entre los charcos recién nacidos con un propósito inquebrantable: sobrevivir. Es la rana del desierto, un anfibio que ha aprendido a desafiar lo imposible. Vive bajo tierra, escondida durante meses, incluso años, esperando ese instante fugaz en que la vida regresa a la arena. ¿Cómo una criatura tan frágil puede burlar al desierto y convertirlo en su hogar? Su cuerpo no está diseñado para el lujo de la abundancia, sino para la urgencia de la escasez. En menos de 48 horas, estas ranas deben alimentarse, reproducirse y preparar a la siguiente generación antes de que el calor devore nuevamente su oasis temporal. Los renacuajos se transforman con una rapidez casi sobrenatural, impulsados por la amenaza de que su mundo desaparezca antes de que puedan siquiera saltar. Todo ocurre en silencio, sin testigos, en una danza secreta que depende del equilibrio perfecto entre la tormenta y el tiempo. Es un ritual ancestral que la humanidad rara vez ve, pero cuya desaparición podría decirnos más de lo que queremos aceptar. Hoy, ese equilibrio pende de un hilo. La expansión urbana, la contaminación de acuíferos y el cambio climático están alterando los ciclos que una vez guiaron a esta especie. Si la lluvia llega tarde, si no llega con suficiente fuerza, si el agua no se queda, todo se pierde. La rana del desierto no solo representa una proeza evolutiva, sino un termómetro silencioso del alma misma del ecosistema árido. En cada charco que no se forma, hay una historia que jamás será contada. Y mientras nosotros construimos sobre su hábitat sin mirar atrás, nos olvidamos de que en el corazón del desierto hay vida, esperando una oportunidad. ¿Estaremos presentes cuando ese llamado se ahogue en el polvo? ¿O simplemente llegaremos demasiado tarde?
Bajo las piedras ardientes del desierto de Sonora, donde el suelo resquebrajado parece muerto y las sombras son más valiosas que el agua, se desliza una criatura que rara vez se deja ver, y cuando lo hace, el mundo parece contener la respiración. Es el ciempiés del desierto, un depredador antiguo, silencioso y letal. Su cuerpo alargado, articulado como una máquina viviente, se mueve con una precisión que desafía toda lógica. Sus mandíbulas, ocultas bajo una coraza de tonos rojizos y negro carbón, son armas forjadas por millones de años de evolución sin tregua. Nadie está a salvo cuando él caza. Ni lagartijas, ni escorpiones. Ni siquiera otras criaturas venenosas que, en cualquier otro contexto, serían temidas. A diferencia de otros habitantes del desierto, el scolopendra no espera la noche por refugio o timidez, la elige por estrategia. Cuando el sol se esconde y el desierto parece dormido, él despierta. Se arrastra con un sigilo fantasmal por grietas, madrigueras y ramas secas, buscando aquello que respire, que tiemble, que no sepa que está siendo observado. Su veneno no solo paraliza, descompone. Es una sentencia inmediata, una herramienta quirúrgica que le permite sobrevivir en un entorno que no perdona. Y sin embargo, su existencia no es un lujo. Es una pieza vital de un rompecabezas que apenas comprendemos. Sin su presencia, las cadenas alimenticias se desequilibran, y el caos no tarda en llegar. Hoy, el verdadero peligro no lo representa el ciempiés. Lo representamos nosotros. Las zonas áridas que alguna vez fueron santuarios para estas especies se están fragmentando por carreteras, basureros y zonas residenciales que no deberían existir. Cada piedra removida por el desarrollo, cada microhábitat destruido por ignorancia, es una amenaza para un ser cuya vida depende de lo oculto, de lo intacto. Y cuando extingamos sin saber a este cazador nocturno, ¿quién asumirá su lugar? ¿Quién controlará la plaga silenciosa que él mantiene a raya? Su veneno puede matar, sí, pero nuestra indiferencia, esa mata todo. ¿Cuánto más podemos ignorar sin pagar el precio? En las tierras abrasadas de Namibia y el suroeste de Angola, donde la roca reemplaza al suelo y los vientos cargados de polvo erosionan montañas enteras, resiste una figura que no debería estar ahí. Una criatura rayada como las sombras de la noche, pero tan real como el desierto mismo. La cebra del desierto no es un símbolo de abundancia, sino de lucha. Cada línea que cruza su cuerpo es el reflejo de generaciones que han aprendido a sobrevivir donde la vida parece imposible. Camina sobre pedregales hirvientes, trepa laderas imposibles y encuentra agua donde otros solo ven espejismos. No está perdida. Está en su hogar, aunque ese hogar, lentamente, comienza a quebrarse. Su piel no es solo una obra de arte natural. Es camuflaje, lenguaje, termorregulación. Y sin embargo, lo más asombroso de esta cebra no está en su apariencia, sino en su resistencia. Puede recorrer decenas de kilómetros bajo un sol despiadado sin sombra ni tregua. Puede vivir semanas con apenas unos sorbos de agua y un puñado de pasto reseco. Y aún así, cuida de su cría, protege a su manada y vigila el horizonte, como si supiera que su tiempo es prestado. Porque aunque parezca fuerte, la cebra del desierto es víctima de una lenta desaparición. Las sequías son más largas, los pozos se secan, y el conflicto con el ganado humano no da tregua. Cada estampida que no ocurre, cada huella que no se marca en la arena, es una advertencia silente. Si la cebra del desierto desaparece, no solo perdemos una especie más.
Perdemos la memoria viva de un ecosistema que supo adaptarse a lo extremo, que enseñó a la vida a prosperar en lo inhóspito. Esta no es una cebra cualquiera. Es la última centinela rayada de un mundo que se niega a rendirse. Pero ni su fuerza ni su astucia bastarán si la dejamos sola. ¿Estaremos dispuestos a protegerla, o permitiremos que el viento borre sus huellas para siempre? En las vastas llanuras del África subsahariana, donde el aire vibra con la promesa de vida y muerte a cada paso, emerge una silueta imponente que no se doblega ante nadie. Es el búfalo africano, una bestia ancestral que arrastra consigo el peso de la supervivencia cruda. Con una mirada sombría y una musculatura forjada por el barro, el calor y la sangre, este herbívoro desafía al león, al cazador y al desierto por igual. No corre por miedo, embiste por instinto. Y no lo hace solo. Su poder se multiplica en la manada, una unidad indivisible que no abandona a los suyos, ni siquiera en los peores momentos. El Sincerus cafer es más que una montaña de músculo, es una criatura inteligente, estratégica, capaz de recordar rostros y lugares. Observa en silencio, espera con paciencia y decide con precisión cuándo atacar y cuándo desaparecer entre la niebla del amanecer. Sus cuernos curvados no son solo defensa, son advertencia. Nadie se acerca impunemente. Es uno de los pocos animales que ha hecho retroceder a los grandes depredadores sin necesidad de correr. Y, sin embargo, su mayor enemigo no ruge ni acecha desde la maleza. Su mayor amenaza camina sobre dos piernas, con armas, cercas y hambre de expansión. La destrucción de su hábitat, la caza furtiva y las enfermedades transmitidas por el ganado doméstico están desdibujando su presencia en los mapas. Allí donde antes se oían los tambores de la manada, hoy reina el silencio. No es solo una pérdida ecológica. Es la caída de un pilar del equilibrio natural africano. El búfalo africano no pide caridad, exige respeto. Y si no comprendemos el valor de protegerlo, no solo perderemos a uno de los gigantes de la sabana, perderemos la esencia salvaje que hace del continente africano un santuario de lo indomable. ¿Estamos preparados para un mundo sin su sombra majestuosa cruzando el horizonte? ¿O esperaremos hasta que ya no queden ojos para contemplarla? ¿De qué sirve mirar al mundo si no vemos lo que está desapareciendo frente a nuestros ojos? Cada especie olvidada, cada ecosistema herido, nos habla de un equilibrio que se tambalea en silencio. No se trata solo de animales lejanos, se trata de nosotros, de lo que estamos dispuestos a proteger o dejar extinguir. Porque cuando ellos desaparecen, una parte de la humanidad se apaga con ellos. Una parte que aún recuerda cómo era vivir en sintonía con lo salvaje, lo libre, lo esencial. En Criptofauna, no hacemos entretenimiento, hacemos memoria, hacemos conciencia, hacemos resistencia. Si alguna vez sentiste que la naturaleza merecía más que indiferencia, este es tu lugar. Suscríbete, forma parte de la manada que aún lucha, y ayúdanos a mantener viva la historia de los que no pueden hablar, pero tienen mucho que contar. El futuro no será salvaje si lo dejamos en silencio.
¿De qué sirve mirar al mundo si no vemos lo que está desapareciendo frente a nuestros ojos? Cada especie olvidada, cada ecosistema herido, nos habla de un equilibrio que se tambalea en silencio. No se trata solo de animales lejanos, se trata de nosotros. De lo que estamos dispuestos a proteger o dejar extinguir. Porque cuando ellos desaparecen, una parte de la humanidad se apaga con ellos. Una parte que aún recuerda cómo era vivir en sintonía con lo salvaje, lo libre, lo esencial. En Criptofauna, no hacemos entretenimiento, hacemos memoria, hacemos conciencia, hacemos resistencia. Si alguna vez sentiste que la naturaleza merecía más que indiferencia, este es tu lugar. Suscríbete, forma parte de la manada que aún lucha, y ayúdanos a mantener viva la historia de los que no pueden hablar, pero tienen mucho que contar. El futuro no será salvaje si lo dejamos en silencio. En los vastos y abrasadores desiertos del suroeste de América del Norte, donde la vida parece rendirse ante el sol inclemente y la aridez de la tierra, hay un fantasma sigiloso que recorre los matorrales secos cuando el mundo duerme. No deja huellas que duren, no emite rugidos que adviertan su presencia. Es el lince del desierto, un maestro del camuflaje y la paciencia, un felino tan enigmático que muchos han vivido junto a él sin saber que existe. Su mirada penetrante atraviesa la noche, y su andar es tan silencioso que ni el viento osa interrumpirlo. En un ecosistema donde la supervivencia es un privilegio, él reina sin ser visto. Pero este depredador no es invencible. La expansión urbana, las carreteras que fracturan su territorio y la caza indiscriminada amenazan con silenciar sus pasos para siempre. Cada metro de tierra invadido por el hombre es una trampa más para este sigiloso cazador. Cada alimaña que desaparece por el uso de pesticidas es una presa menos en su menú. Nos encontramos ante una criatura que, aunque poderosa en su terreno, se encuentra acorralada por decisiones humanas. Y el tiempo, como las sombras del desierto, corre en su contra. ¿Podemos permitir que el desierto pierda a su guardián silencioso? ¿Estamos dispuestos a ver extinguirse al centinela de la noche sin hacer nada? La historia del lince del desierto no debe terminar con el eco de sus últimos pasos bajo la luna. Esta no es solo una lucha por la preservación de una especie, es un llamado urgente a reconectar con la tierra que pisamos, a respetar los silencios de la naturaleza y a proteger a quienes la habitan sin exigir nada a cambio. Porque cuando el lince desaparezca, el desierto no será el mismo, y nosotros tampoco. En las arenas ardientes y las planicies polvorientas del suroeste de Estados Unidos y el norte de México, donde la vida debe moverse rápido o perecer, una silueta inconfundible corta el aire con la precisión de un cuchillo. No vuela, corre. Y cuando lo hace, es como si el desierto mismo cobrara vida. El correcaminos, con su cresta erguida, su mirada afilada y sus patas incansables, no es una caricatura animada. Es un depredador feroz, un oportunista audaz y una maravilla evolutiva que desafía todo lo que creemos saber sobre las aves. En una tierra donde todo lo que se mueve puede morir, él ha aprendido a dominar la velocidad como escudo y como lanza. Este pájaro singular, capaz de alcanzar velocidades sorprendentes entre cactus, rocas y maleza, no corre solo por sobrevivir, lo hace para cazar. Culebras, escorpiones, incluso serpientes de cascabel, ninguna presa es demasiado peligrosa si la velocidad está de su lado. Pero el mundo que ha conquistado con tanto ingenio está desapareciendo bajo ruedas, cercas y asfalto. Las carreteras que cruzan su hábitat no solo fragmentan el territorio,
también matan a quienes dependen del terreno abierto para huir y cazar. Cada kilómetro de expansión humana es una amenaza directa al equilibrio del que el correcaminos forma parte esencial. ¿Seguiremos ignorando al guardián terrestre del desierto hasta que sea solo una sombra en la memoria colectiva? Esta criatura no pide compasión, sino respeto. No necesita ayuda para sobrevivir, sino espacio para correr. Y si no actuamos ahora, el canto del viento entre los arbustos ya no será acompañado por el repiqueteo de sus zancadas veloces. El desierto perdería no solo a uno de sus corredores más emblemáticos, sino un símbolo de resistencia, agilidad y sabiduría natural. El correcaminos no puede esperar, y esta carrera, esta vez, la corremos nosotros. En el corazón abrasador del desierto de Mojave y el Sonora, donde el sol no da tregua y la tierra se quiebra bajo su propio peso, sobrevive un reptil que parece esculpido por la misma roca y arena. La iguana desértica, con su cuerpo escamoso adaptado a la furia solar, no se arrastra ni se esconde, desafía la superficie incandescente como si fuera suya por derecho ancestral. Bajo temperaturas que harían claudicar a la mayoría de las criaturas, ella se mueve con agilidad entre los arbustos de creosota, como si el calor extremo no fuera un enemigo, sino un aliado silencioso. En este teatro implacable de vida y muerte, cada paso de la iguana es una declaración de dominio. Pero este dominio está siendo invadido sin piedad. Las rutas pavimentadas, los vehículos todoterreno, y la expansión sin control de asentamientos humanos están pulverizando las zonas donde antes este reptil reinaba sin obstáculos. La tierra donde ponía sus huevos se compacta bajo neumáticos, las plantas que la alimentaban desaparecen bajo concreto. Y lo más cruel, cuando el clima extremo debería protegerla de intrusos, son justamente esos extremos, intensificados por el cambio climático, los que comienzan a quebrar su resistencia milenaria. Lo que fue una fortaleza se convierte en prisión. ¿Puede la humanidad entender el valor de una criatura que no huye del desierto, sino que lo abraza con cada fibra de su cuerpo? La iguana desértica no es un simple lagarto, es testimonio viviente de una adaptación perfecta, una criatura que encarna el equilibrio de un ecosistema frágil pero resistente. Si ella cae, si sus pasos desaparecen de la arena caliente, no será solo un reptil menos. Será la señal de que incluso los mejores diseñados para resistir ya no pueden sostener un mundo que nosotros seguimos rompiendo. Y entonces, ¿quién quedará para custodiar el silencio ardiente del desierto? En las interminables llanuras del desierto de Kalahari, donde el sol se funde con la tierra en un horizonte abrasador, se alza un ejército diminuto pero formidable. Las suricatas, con sus ojos brillantes y su cuerpo delgado como un susurro, son las guardianas de un reino que parece inclemente para cualquier ser vivo. A pesar de su tamaño, son una de las especies más organizadas y resilientes del planeta, capaces de soportar temperaturas extremas y amenazas constantes. Cuando se alzan sobre sus patas traseras, sus figuras diminutas son como sombras observadoras que vigilan cada rincón del vasto desierto, siempre alertas, siempre listas para defender a su colonia. Pero esa vigilancia está puesta a prueba. El desierto de Kalahari, hogar de estos vigilantes, es un terreno en constante cambio. La expansión humana, la caza furtiva y los cambios en el ecosistema han alterado los delicados equilibrios que han permitido a las suricatas prosperar.
Los depredadores, antes limitados por las duras condiciones del desierto, se han adaptado con mayor rapidez de lo que se esperaría. Y las suricatas, que antes eran invisibles en su rapidez, ahora luchan por mantener su territorio. En cada agujero en la tierra, en cada roquedal, hay una batalla silenciosa que se libra por la supervivencia. Si el sonido de sus alarmas se apaga, si sus ojos ya no se levantan ante el peligro, el desierto perderá algo más que un simple centinela. La caída de las suricatas sería la señal de que el equilibrio en el Kalahari ha comenzado a desmoronarse, que la vida, por más resistente que sea, no es invulnerable. El mundo debe entender que estas pequeñas criaturas no son solo supervivientes, sino los guardianes de un ecosistema que necesita nuestra protección. Si no tomamos acción, el horizonte árido podría quedarse sin su ejército más fiel, y ese vacío será mucho más que el silencio del desierto, será el susurro de una naturaleza perdida. En los interminables horizontes del desierto de Namib y las sabanas de África, donde las olas de calor parecen consumirlo todo, una criatura se erige como un gigante solitario, marcando su presencia a lo lejos, como una sombra que desafía la inmensidad del paisaje. La jirafa del desierto, una subespecie de esta elegante gigante, ha aprendido a prosperar en un mundo de extremos. Con sus largos cuellos que se extienden hacia el cielo y sus manchas doradas que se mimetizan con la tierra seca, estas majestuosas criaturas han sido testigos de la lucha silenciosa de la naturaleza por encontrar el equilibrio. Con cada paso, parecen desafiar las leyes de la supervivencia, pues mientras los vientos cálidos soplan sobre las dunas, ellas caminan con gracia, mirando al horizonte, sin prisas, pero siempre vigilantes. Sin embargo, la tierra que las ha nutrido durante siglos ahora las amenaza. Los cambios climáticos, las sequías extremas y la destrucción de su hábitat han hecho que los recursos que antes estaban al alcance se vuelvan escasos. Las jirafas del desierto, dependientes de los árboles y arbustos que las rodean, ahora enfrentan la amenaza de la desforestación y la escasez de agua. A medida que las lluvias se hacen menos frecuentes y los pastos se convierten en polvo, la especie lucha por mantenerse en pie, mientras el desierto avanza implacable, reclamando lo que una vez fue su hogar. El futuro de la jirafa del desierto no solo es un desafío para su especie, sino un reflejo de la fragilidad de un ecosistema en el que todo está interconectado. Si esta torre viviente cayera, si su elegancia se desvaneciera entre las dunas, el desierto perdería uno de sus últimos símbolos de resistencia. Pero más allá de la desaparición de una criatura magnífica, sería una pérdida de esperanza. Porque la jirafa del desierto no es solo una víctima de la naturaleza, es también un recordatorio de que la vida, incluso en sus formas más extraordinarias, depende de nuestra acción. La cuestión no es si la jirafa podrá sobrevivir, sino si nosotros podremos dejarla hacerlo. El destino de estos seres extraordinarios está entre nuestras manos. Cada acción que tomemos, cada decisión que hagamos,
tiene el poder de inclinar la balanza entre la vida y la extinción. Si no entendemos el valor de protegerlos ahora, si no nos unimos para preservar los ecosistemas que los sustentan, pronto seremos testigos de su desaparición, un silencio que retumbará más allá de nuestras fronteras. Pero aún estamos a tiempo. Aún podemos ser los guardianes de la naturaleza que una vez nos maravilló. El futuro de estas criaturas, y de nuestro propio planeta, depende de nuestra capacidad para actuar hoy. En Criptofauna, no solo exploramos su mundo, sino que también te invitamos a ser parte del cambio. Este es un llamado a la conciencia, a la acción, a la esperanza. Síguenos y sé testigo de la historia que aún podemos escribir. Porque juntos, podemos garantizar que la majestuosidad de estos seres perdure, no como una memoria, sino como un legado que les dejemos a las generaciones futuras. La naturaleza no espera. ¿Y tú, estás listo para actuar?